Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Contenta y agradecida con el Señor por esta bella oportunidad que Él me regala de poder compartir con cada uno de ustedes la bella iglesia de Chorrera que la llevamos en el corazón. Y bueno, agradeciéndole también al hermano Cristino, a la hermana Gina por su invitación. Muchas gracias, el Señor les bendiga, Dios les guarde a ellos y a sus hijos. Y bueno, vamos a entrar en materia en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de lo que es el valor del tiempo. Ese tiempo puede representar para nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, a partir del verso 15 al 17, que a la letra dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Ya oramos por la palabra, así que vamos de una vez a entrar en materia. Allí hay una pregunta. Y yo digo, si todos tenemos las mismas posibilidades en la vida, ¿por qué a algunos les cuesta más terminar cosas? Y hay otros que ni los despeina lograr el mismo resultado. Hay gente que de pronto, porque es más lenta, de pronto no tiene la misma agilidad que tienen otros y de pronto les cuesta más. Pero hay cosas que nos ponen a hacer al mismo tiempo a varias personas y de repente otras personas lo hacen con muchísima destreza. Bueno, hay algunos talentos allí que cada uno tiene de acuerdo a su perfil. Pero ¿por qué si todos tenemos las mismas oportunidades ya hablando de las cosas del Señor o en la vida? ¿Por qué a algunas personas les dificulta? Si es por causa de que no tenemos de pronto las habilidades necesarias, está bien, bueno, trabajaremos para tenerlas. Pero si hay mucha gente en la que nosotros podemos ver que trabajan la misma cantidad de horas, el mismo cantidad de tiempo, de todo, incluso a veces hasta el mismo sueldo, la misma cantidad de hijos, el mismo arriendo, pero no les alcanza de la misma manera. Hablando del tiempo, porque hay gente que les alcanza más el tiempo que a otros si hacen de repente casi las mismas cosas. Es importante que nosotros podamos recapitular sobre esto para darnos cuenta de pronto en qué estamos fallando y hacer correctivos que van a ser importantes para nuestra vida. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Imagínese usted, el alma del perezoso desea de todo. Ay, yo quiero carro, yo quiero casa, quiero novia, quiero esposa, quiero de todo. Pero solamente son suspiros, nada consigue. ¿Por qué? Porque es perezoso. Pero dice aquí, más el alma de los diligentes, de aquellos que trabajan, que se esfuerzan, que buscan las formas de cómo lograr esos objetivos. Bueno, dice la Biblia que queda satisfecha, que Dios nos ayude a ser esas almas diligentes constantemente. Aquí vamos a ver una figura del tiempo y dice aquí que el dinero que ganamos depende del tiempo que laboremos. El dinero que ganamos depende del tiempo que laboremos. Sí, muchas veces hay dinero que ganamos porque trabajamos 8 horas, porque trabajamos, pero hay gente que incluso pierde dinero porque no es diligente, porque llega tarde al trabajo. Entonces, cuando usted va a meter la tarjeta o va a marcar su horario de entrada, se va a dar cuenta al final del mes o al final de la quincena que aunque todos tienen el mismo horario de entrada y salida, de pronto uno ganó más dinero que el otro. Y no es por favoritismo, tal vez es porque uno de ellos o aquellas personas que han sido cumplidas con sus horarios, entonces han logrado pues tener todos esos minutos adicionales que si los sumamos todos los días poco a poco, nos vamos a dar cuenta que perdemos dinero a causa de no administrar bien nuestro tiempo. Hay algo muy bonito que, bueno, no bonito, hay algo que me causó mucha curiosidad y es la vida de Matusalén, porque la Biblia habla de Matusalén y dice que Matusalén vivió como 180 años soltero prácticamente. Bueno, la Biblia no lo registra, pero allí la Biblia habla de algunos años que vivió y que después de eso fue que tuvo hijos. Se considera que de ahí hacia atrás fue soltero.
por lo menos eso dicen los que estudian los pasajes, y dice que él vivió en total, vivió un total de 969 años, esa fue la totalidad de su edad. Dios nos guarde de estar solteros a los 180 años, pero la Biblia no registra nada más de él, no dice mucho de su genealogía, no dice nada de qué hizo en la vida. Entonces yo me pregunto, ¿será que cuando nosotros hagamos una recapitulación de nuestra vida, alguien solo recordará nuestro nombre y la cantidad de años que vivimos en la tierra? No habremos, con todo el tiempo de vida que de pronto Dios nos haya regalado, no habremos dejado un legado, una historia, así sea de risas, pero haber dejado algo en la mente de las personas que nos rodean, haber dejado una historia de vida. Fueron tantos años que vivió Matusalén, 900 y tantos años. Y la Biblia solo registra 2 cosas de él. Me quedé pensando, y sería bueno que nosotros recapitulemos sobre eso. ¿Qué se va a escribir de nosotros mañana? ¿Qué cosas quedarán en la memoria de nuestras generaciones, los que nos siguen? Que Dios nos ayude a dejar un hermoso legado. Aquí vemos una figura bastante clara, bastante reconocida por muchos, y algunos pues la ven a diario en su casa. Dice aquí, el desorden aleja los recursos de Dios. El desorden aleja los recursos de Dios. Y sabe una cosa, tenemos que aprender a cambiar la manera en cómo pensamos. Esa fuerza de voluntad, esa energía que usted se dé a diario, que se regale, que se sobreexija, va a jugar un papel protagónico en nuestro diario vivir, en el resultado de lo que estamos haciendo todos los días. Necesitamos pensar cómo estamos viviendo cada día, porque si no, entonces vamos a agotar los recursos que Dios nos ha dado. Si nosotros no aprovechamos bien el tiempo, Dios nos va a llamar a cuenta de los dones que nos dio, de los talentos, de todas esas cosas que son de provecho para nuestra vida y que estamos dejando allí enterradas. En estos días alguien me dijo, no sabía que yo pintaba bonito. Otro dijo, no sabía que yo sabía escribir canciones. Eso quiere decir que hay un aprovechamiento del tiempo. Sin embargo, también escuché a alguien que dijo, no sabía que podía dormir tanto. Y aunque suena chistoso y es muy familiar en algunos hogares, tenemos que vigilarnos a nosotros mismos y olvidarnos de ese martillo que va a destruir aquellos que nos va a marcar el tiempo y nos va a recordar que tenemos cosas por hacer. Mi hija siempre me dice, mami, apaga esas alarmas. Y tengo cantidad de alarmas para todo, para recordar compromisos, para cosas que tengo que hacer entre tiempos, para horarios, para citas, para todo. Tengo que tener alarmas para pues, recordar bien todo. Y ella me dice, apaga esas alarmas, pero es que esas alarmas son lo que me va a ayudar a mí a no desaprovechar el tiempo, a poder dar lo mejor de lo que con mi esfuerzo yo pueda hacer en el tiempo que Dios me está regalando cada día. Entonces es muy importante que yo sea consciente del papel protagónico que voy a jugar en el tiempo que Dios me está regalando a mí de vida. Amén. Aquí vamos a leer algo acerca de lo que es la importancia del tiempo para nuestra salud en cuanto a la alimentación. Dice el refrán, invita a desayunar como rey. Hay un refrán que dice, desayuna como rey. Entonces dice, ¿por qué? Porque si no desayunamos a tiempo, y peor aún, dejamos pasar el desayuno del día del día, nuestro cuerpo consume nuestros músculos. Imagínense, a mí me pareció muy impresionante esto, porque si nosotros no desayunamos a tiempo, entonces el cuerpo empieza a buscar ese alimento y esa energía en diferentes áreas de nuestro cuerpo, y dice que se empieza a consumir los músculos y nuestro cerebro no tendrá concentración porque se encuentra en un estado de emergencia, de alarma. Mire la importancia de que nosotros atendamos a tiempo las horas del desayuno. Hay gente que dice, me deben el desayuno a las 11:30 de la mañana.
Hay gente que dice, no, no me den el almuerzo todavía, aunque son las 12, me deben mi desayuno, sírvame mi desayuno. Ya ese desayuno no va a funcionar así. Ya necesitamos es una comida, obviamente, más elaborada, porque nuestro cuerpo está en un proceso de tiempo como un reloj. Dios nos hizo y nos creó de una forma que el desayuno es desayuno, el almuerzo y la cena es la cena. Necesitamos cada cosa en el tiempo correcto o vamos a sufrir entonces cambios que no nos van a agradar y que tampoco nos van a favorecer, porque nuestro cuerpo va a empezarse a enfermar a causa pues de que no estamos teniendo en cuenta eso. Entonces mire la importancia de cómo el tiempo en nosotros juega un papel tan importante incluso en nuestra salud. Aquí este pasaje de Efesios que leímos al inicio, Efesios capítulo 5, que por cierto es muy bonito, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Lo que está diciendo aquí es, pon atención, se lo voy a leer de otra versión, pon atención cómo andas, vivan como gente que piensa lo que hace, no como imprudentes o inmaduros, aprovechando cada oportunidad, averiguando qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí estamos hablando de tiempo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo. Y allí la palabra tiempo pues tiene todo que ver con la forma en que nosotros nos estamos comportando o estamos llevando nuestro día a día. Yo sé que en cada casa hay reglas sobre el tiempo. Hay padres que le dicen a los hijos, bueno, te dejo dormir hasta tales horas, de allí en adelante pues tienes unos compromisos que cumplir, unas tareas que hacer de tu colegio, de tu universidad, y bueno, también tendrás que haceres en la casa. Nosotros tenemos acá una hija y obviamente que acá también hay reglas que aunque estemos en confinamiento pues se deben cumplir. De pronto no ser tan estrictos y severos, porque obviamente que ellos están en un tiempo pues de encierro y de tantas cosas, lidiando con tantos pensamientos los adolescentes. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan reglas para establecer tiempos donde ellos van a aprovechar mejor cada día más su vida. Tenemos que hacerles entender la importancia del tiempo. Hay gente que no le ve importancia a estas cosas y cree que no hay necesidad de esforzarse, no hay necesidad de prestar atención a lo que el tiempo representa en cada uno de nosotros. Para Dios es muy importante el tiempo y es necesario que nosotros atendamos a cada cosa que el Señor nos habla a través de su palabra para llamar nuestra atención. No seamos insensatos. Miren lo que dice allí. Y aquí el apóstol Pablo está aconsejando a los efesios y dice, ¿por qué razón es que el apóstol está aquí diciendo que aprovechen el tiempo? Porque los días son malos. Esa es la razón. Esos días estaban pronto a llegar pruebas y dificultades muy difíciles para la iglesia de Éfeso. Y él les estaba diciendo, aprovechen ahora, qué sé yo, para orar, para leer, para capacitarse, para prepararse, para servir a Dios, porque vendrán tiempos difíciles. Cada día el mundo está enfrentando diferentes tipos de crisis. No crea que esta es la única crisis o la más terrible. Han habido muchos tiempos donde el mundo ha enfrentado dificultades. Pero tenemos nosotros como hijos de Dios la responsabilidad de saber prepararnos, de ser diligentes, de andar como sabios, para que el Señor no nos llame entonces necios, que estamos desaprovechando el tiempo y sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Y el tiempo vale más que el dinero. Claro que sí vale más, porque usted puede tener dinero y no tener tiempo para disfrutarlo. Puede tener mucha acumulación de horas de trabajo y una buena remuneración económica allá en su lugar de empleo, pero no tener tiempo para disfrutar en familia ese dinero. Así que el tiempo tiene un valor aún mayor que la plata. Y quiero leerle algo bueno que me gustó para reflexionar. Dice, el valor de un año, ¿cuánto vale un año? Ese valor lo conoce perfectamente el estudiante cuando le dan la noticia que reprobó su examen final. Él sabe que ese año entero de estudio,
de madrugadas, de trabajos, de inversión económica se echó a perder. El valor de un mes lo conoce la mujer que dio a luz prematuramente. ¿Por qué? Porque sabe que ese niño va a necesitar unos cuidados aún más especiales. Entonces ella conoce perfectamente lo que vale dar a luz un mes antes. El valor de un día lo conoce una persona con una enfermedad terminal, claro. Ellos saben cómo vivir el día a día y disfrutarlo. El valor de una hora lo conoce una pareja de enamorados que espera impacientemente su cita. Oh. El valor de un minuto lo sabe quien perdió un bus, un tren o un vuelo. En estos días antes de que empezara este problema de la pandemia, a un hermano se le pasó la hora y perdió su vuelo. Imagínense el dolor económico y la tristeza porque tenía compromisos que cumplir y no pudo porque le cogió la tarde. Así que el valor de un minuto, el valor de un segundo lo conoce un sobreviviente de un terrible accidente. Y el valor de una milésima de segundo lo conoce un atleta que ve premiar a otro a pesar de sus propios esfuerzos. Ellos sí que conocen el valor de una milésima. Dice, perdiste por una milésima. Wow, doloroso, muy doloroso. Así que bueno, me pareció muy bonito ese reporte. Si no controlamos lo natural en nosotros, difícilmente controlaremos lo espiritual. Imagínese usted que nosotros no aprendamos a controlar nuestro tiempo, a supervisar áreas de nuestra vida en lo natural. Hay cosas que tenemos que aprender, que hay costumbres, hay vicios, hay malas formas en que nosotros tenemos que definitivamente cambiar, porque si no las cambiamos, esas formas van a arruinar también muchas posibilidades en el área espiritual. Si nosotros no aprendemos, por decir algo, a llegar cumplidamente a los lugares que se nos asignen, a los tiempos, a las responsabilidades que nos deleguen, entonces vamos a encontrarnos que en el área espiritual pues nos van a relegar de alguna manera, porque no confían en que podamos cumplir con determinada tarea. Y es muy triste que usted pierda la oportunidad, o yo, que perdamos la oportunidad de servir a Dios, de hacer cosas en el área espiritual, porque no hemos corregido lo natural en nosotros. Importante eso. Dice ahí, en Ezequiel capítulo 16, versículo 44, dice algo muy interesante y se lo voy a leer. Dice, de tal madre tal hija. Ese está Ezequiel capítulo 16. De tal madre tal hija. Bueno, para algunos eso puede ser un elogio. Oh, de tal madre tal hija. Si le están diciendo que la hija está bonita, si dicen que mi hija es bonita, entonces yo digo de tal palo tal astilla. De tal madre tal hija. Bueno, podría ser algo digno de orgullo, pero para alguien que le digan de tal madre tal hija de una forma negativa, pues entonces será una vergüenza, no va a ser un cumplido, va a ser un momento incómodo, un momento difícil. Qué importante es que nosotros como padres de familia podamos estar atentos a cosas tan importantes en la vida de nuestros hijos, que definitivamente ellos van a tener que cambiar, que van a tener que transformar, que hacer cambios de fondo, reestructurarse, porque si no, entonces su vida va a ir cada vez para peor, y Dios guarde nuestra familia. La Biblia dice que el pueblo de Israel actuaba como si las naciones de Canaán fueran sus padres. Habían abandonado espiritualmente la paternidad espiritual y empezaron a abrazar las costumbres, las cosas paganas de Canaán. Dice que los volvieron como sus padres, como su familia. Israel actuaba como aquellas que odian a sus maridos. Imagínense el dolor tan grande que estaban ellas haciendo sentir a nuestro Dios por la forma en que le estaban dando la espalda. Israel actuaba como aquellas que odian a sus maridos. También una conexión genética que se había vuelto en ellos un problema espiritual, que Dios estaba en ese momento rechazando, que el Señor estaba en ese momento aborreciendo.
tenemos que darle la importancia nosotros a cómo estamos dedicando el tiempo para criar a nuestras familias, para levantar a nuestros hijos, para levantar hogares, que como la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que construir, levantar hogares, muros fuertes espirituales alrededor de nuestra familia. Tenemos que ser prudentes a la hora de nosotros vigilar el tiempo que le estamos dedicando espiritualmente al hogar, la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cómo sería lo molesto que dice que Israel estaba actuando como aquellas mujeres que odian a los maridos? Imagínese usted una mujer que odie al marido, ¿cómo actúa? ¿Cómo se puede poner de difícil esa situación en ese caso? Que Dios nos ayude, porque necesitamos definitivamente hacer cambios de fondo que puedan ayudar y reestructurar nuestras vidas espirituales y nuestros hogares. Romanos capítulo 7 habla de una iglesia que está viviendo una etapa espiritual. Capítulo 7 habla del versículo 18, dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando de una iglesia inmadura, una iglesia que apenas está empezando a caminar en la naturaleza débil. No reside el bien, pero a medida que crecemos, crece nuestra determinación. Tenemos que aprender a entender que puede que hoy seamos inmaduros en algunas partes de nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida, pero que eso no va a ser para siempre. Tenemos que tener una estructura, tenemos que tener una meta para tener cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar. La iglesia de Romanos 7 era una iglesia que estaba comenzando, una iglesia niña espiritualmente, que consideraba que no tenía fuerza para avanzar. Pero hay un Dios que permanece con nosotros en el caminar nuestro, y a través del tiempo empieza a reestructurarnos, empieza a levantarnos, empieza a hacer de nosotros una nueva vida, una nueva criatura más fuerte, más sabia. Cada día el Señor nos da más sabiduría para que andemos en sus caminos como a Él le agrada. Amén. Israel había abandonado eso. Debemos reconocer si a nosotros como madres nos falta aprender a corregir a nuestros hijos, porque tal vez el tiempo que hemos pasado a su alrededor no ha sido un tiempo que le hemos dado el valor, que le hemos dado la estructura correcta. Tal vez no nos hemos sentado a plantar bases alrededor de ellos, no les hemos corregido en la forma correcta, tal vez los hemos herido físicamente, herido emocionalmente, y tenemos que aprender a reconocer como madres cuando hemos actuado mal, pedir perdón y buscar la solución en el amor del Señor y en familia. Esa es la responsabilidad nuestra. Como esposas, ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿Será que estamos actuando con un buen juicio? ¿Será que estamos respetando, estamos amando a ese esposo que Dios nos dio? ¿O será que estamos pasando por encima de él? ¿Será que estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Será que somos unas mujeres tan mal geniadas, con un carácter tan difícil, que todo el tiempo estos hombres estén detrás de nosotros intentando arreglar las cosas, y nosotros a todo le vemos un pero? Dios nos ayude, porque el tiempo que nosotros estamos pasando en hogar, en casa, es un tiempo para meditar, para cambiar formas de vida que tal vez no venimos haciendo bien, pero que Dios quiere que sean transformadas. Hermana querida, y en tu casa donde tú estás, es importante que meditemos y que tú también puedas mirarte a ti misma. Hermano querido, tú también. Hijo, cada uno como hijo de Dios tenemos que analizar nuestra propia vida y ver cómo la estamos sobrellevando. ¿Será que estamos peleando por todo? Tenemos que autoevaluarnos. El salmista lo hacía. Cada noche él le decía al Señor: mira en dónde estoy fallando, Señor, y házmelo saber. Si hay cosas ocultas en mí, Señor, muéstramelas. Ese es un hijo de Dios, no un hijo de Dios que es intransigente, que es lo que Él diga, que lo que Él piensa es ley y así se quedó. Porque entonces seríamos los cristianos de Romanos capítulo 7 que no quieren crecer, que no quieren madurar. Pero usted y yo, que vamos en avanzada, que vamos creciendo y madurando,
como la Biblia dice, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, debemos reconocer que fallamos, reconocer que tenemos que hacer cambios en el nombre de Jesús, empezar a trabajar en un nuevo hogar, en una nueva familia, con el tiempo que Dios nos está regalando. Este es el tiempo de actuar, no mañana. Usted no puede decir y recostarse diciendo, no, es porque tenemos muy poquitos años de convivencia, más adelante es que van a cambiar las cosas. No, yo soy responsable hoy. Yo soy responsable de mi hoy, porque si hoy el Señor viene por mí, me va a llamar a cuentas de lo que he hecho hasta hoy. Por eso el tiempo es importante. Y es tan importante el tiempo que quiero cerrar con la parábola de las vírgenes, que la Biblia dice que unas llenaron sus lámparas tal vez hasta tope y tal vez las otras no tanto, las otras hicieron un mal cálculo de lo que les iba a durar ese aceite, tal vez para que mantuviesen encendidas. Todas cabecearon, primero todas estaban alegres, pero después todas cabecearon. No fue que unas estuvieron despiertas, no, todas cabecearon. Y cuando llegó su Señor, las lámparas de unas se estaban apagando, las de otras ya se habían apagado. Y entonces vienen corriendo unas y le dicen a las otras que le den un poquito de aceite para que todas tengan. Pero allí, a mí me gusta hacer un hincapié allí, porque esto pasa mucho a veces en nuestra vida diaria. A veces, incluso en el trabajo, puede pasar que usted se preparó, que no se le acabara el material, usted se tomó el tiempo de tener todo a su alrededor en buenas cantidades para que no se le acabara la producción, pero de pronto vino un compañero o una compañera y le dice, ay, como a mí ya se me acabó y usted tiene bastante aquí, venga, yo cojo de aquí. Y entonces si no se le da, hasta se enojan. Ay, no, qué egoísta. Pero hay que evaluar qué es egoísmo y qué es insensatez. Porque aquí vemos a unas mujeres insensatas, unas mujeres que no fueron para nada precavidas, que no fueron para nada visionarias. Ellas creyeron que porque estaban contentas la lámpara les iba a durar prendida toda la noche. Pero cuando llega su Señor, se dan cuenta de que algunas habían sido descuidadas. Eso también puede pasar en el área del servicio a Dios, puede pasar en el área ministerial, puede pasar en el área familiar. ¿De qué forma nosotros estamos de pronto relajados, dejando que otros hagan el trabajo y luego yo solamente tomar una parte de su acumulado y beneficiarme? ¿Será que el Señor va a aplaudir ese comportamiento? ¿Será que el Señor va a respaldar ese trabajo que estás haciendo? ¿A costilla de quién? Y de ñapa bravos. Que Dios nos ayude a entender sus propósitos. Es tan delicado el tema del tiempo que para el Señor la falta de tener cordura en el tiempo, de prevenir, hizo que en esta parábola, que las vírgenes que no fueron precavidas, que fueron insensatas, que no pensaron a futuro, se perdieran. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, para que nosotros le demos el verdadero valor al tiempo. Que usted pueda pensar en este momento qué tiempo le estás regalando a tu vida espiritual para retroalimentar tu alma. Qué tiempo le estás regalando al Señor para sacar adelante a tu familia, para enriquecerse como un núcleo que Dios ha puesto en ese hogar. ¿Será que estás sacando el tiempo necesario para prepararte emocionalmente, para prepararte laboralmente? No te sientes a esperar que otros hagan el trabajo difícil y luego beneficiarnos de él. Porque si el Señor nos llama hoy a cuenta, nos podemos quedar. Podemos ser severamente corregidos. Que Dios nos guarde, porque en esta noche somos una iglesia que vela, una iglesia que valora el tiempo, una iglesia que teme a Dios, una iglesia que se prepara, una iglesia que no va a estar dormida, una iglesia que va a estar apercibida de los peligros, una iglesia que protege su familia. Somos hombres y mujeres de Dios, que estamos capacitados por Dios, todos de la misma manera, todos de la misma forma,
pero ¿cómo te está rindiendo a ti ese tiempo espiritualmente hablando? ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestra vida espiritual? ¿Cómo estás llevando tu familia? ¿Cómo estás evaluándote tú mismo? ¿Será que solamente estás viviendo el día a día sin pensar cómo estás haciendo las cosas, sin mirar hacia atrás para ver qué camino has dejado? Es importante que tú y yo en esta noche marquemos la diferencia en una generación que requiere de hombres y mujeres diligentes, hombres y mujeres que sabemos darle el valor al tiempo que Dios nos ha regalado y que con entereza vamos hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, porque esta iglesia, en el nombre de Jesús, va a ser una iglesia diligente, una iglesia percibida, una iglesia fiel que mantiene su vida espiritual en las manos correctas, que son las manos del Señor, y a toda su familia. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que cada día podamos ser hombres y mujeres que están atentos, Señor, a todo lo que pasa a su alrededor, sabiendo reconocer que el tiempo es tan importante en todas las áreas de nuestra vida y que quieres hacer cosas grandes con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor. Ayúdanos a entender, oh Dios eterno, que tienes planes con nuestra familia y que el tiempo que valoremos, Señor, a tus pies será un tiempo de crecimiento, Señor. Quita todo lo que impida en nosotros poder crecer para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga ricamente, Dios les guarde y que seamos hombres y mujeres genuinos.